Me enredé con un chico bonito, demasiado bonito. En un instante me estaba tocando la cara, al siguiente, metía la mano en mi bolsillo. No dejaba de mirarme con esos ojos húmedos, casi de cervatillo, mientras su nuez subía y bajaba al hablar. «Dominique, ¿soy bonito? ¿Quieres besarme?» Suspiré, aparté la mirada y rechacé con cortesía. Ryan James curvó los labios en una sonrisa que no contenía deseo alguno. Sujetó mi mano inquieta a mi espalda, y en ese tono suyo, normalmente suave, apareció una advertencia. «Tu boca dice que no. Entonces, ¿por qué me estás bajando los pantalones, mi querido Dominique?» Esa sensación viscosa y escalofriante volvió a trepar por mi espalda. El socio que estaba a mi lado se frotó la espalda, luego el brazo cubierto de piel de gallina. Miró alrededor y murmuró en voz baja: «Esto es raro. Es pleno día. ¿Por qué hace tanto frío?» Me detuve en seco. Mis pies se frenaron, pero el cuerpo aún quería avanzar. Instintivamente miré por encima del hombro. Desde un rincón, me encontré con esa mirada sombría y helada. Lo entendí de inmediato. Tras varios días de trabajo sin descanso, me froté la frente agotada y le pedí al conductor que dejara primero a mi socio. Cuando el coche desapareció en la distancia, saqué un cigarrillo del bolsillo con fastidio. Lo llevé a los labios y accioné el encendedor. Alguien me sujetó la muñeca. Unos dedos fríos se cerraron sobre ella. Clic, la chispa saltó en sus ojos. La llama lamió la punta del cigarrillo mientras Ryan James hablaba. «Dominique, llevas 2 semanas sin responderme». Cerró el encendedor de golpe y lo deslizó en mi bolsillo con la familiaridad de quien ya lo ha hecho 1000 veces. En su voz había un deje infantil, mezclado con un leve reproche. Bajé la mirada y sacudí la ceniza del cigarrillo con indiferencia. «La sombra en el pasillo de mi edificio anoche, ¿eras tú?» Ryan parpadeó, como si la respuesta fuera obvia. «No me respondías. Te echaba demasiado de menos, así que tuve que ir a buscarte yo mismo». La ira que llevaba tiempo reprimiendo terminó por abrir una grieta. Pensé en las grabaciones de vigilancia que había revisado esa mañana. ¿Qué clase de persona normal se queda plantada toda la noche frente a la puerta de otro? No llama. No se va. Solo, se queda ahí. Si no hubiera sido un edificio de una sola vivienda, los vecinos ya lo habrían denunciado. Luego pensé en todas las tonterías que había hecho últimamente, y las sienes comenzaron a latirme con fuerza. Y pensé también que la parte humillante, aguantarlo, ya había cumplido su función. No había razón para seguir actuando. Apagué el cigarrillo, levanté la cabeza, borré la diversión de mis ojos y dejé que mi voz se enfriara. «Ryan, ¿qué fue exactamente lo que Adam Scott te dio para que te esforzaras tanto en crearle oportunidades? ¿Hasta el punto de sacrificarte tú mismo? 19 años, joven y bonito, solo para seducirme a mí, un viejo de casi 30. Desde el principio supe que el acercamiento de Ryan no era inocente. Llevo décadas degollando gente en el mundo de los negocios, ver a través de un chico como él es un juego de niños. Ni siquiera necesito mandar a investigar». Le permití acercarse. Le presté un poco de atención. Lo invité a cenar un par de veces. Lo acompañé de regreso a su residencia universitaria. Y entonces, una cabeza conocida asomó detrás de él, y todo encajó. Adam Scott. El asqueroso sobrino de mi amigo John Scott. Cada vez que ese bastardo miraba a John, parecía querer despedazarlo y tragárselo entero. Odiaba que cualquiera se le acercara, yo incluido. Y ese viejo fósil de su tío nunca se lo tomó en serio. «Adam todavía es joven», decía. «Es territorial. Tienes que entenderlo». ¿Territorial mis cojones? El que lo malcrió fue John. Para protegerle el trasero a John, me quedé sin voz y probé todos los métodos posibles. La vez más extrema, fui directo a la yugular, delante de Adam, lo confronté sin rodeos. ¿Y qué pasó? El viejo fósil no escuchó. Siguió riéndose y yéndose a cenar con ese pequeño delincuente. La mirada que Adam me lanzó ese día, aún hoy me pone los pelos de punta. Esperaba una represalia. Lo que nunca imaginé fue que elegiría humillarme usando a otro hombre. Soy heterosexual. Heterosexual como el acero. Más duro que el acero. ¿Mandar a su compañero de piso a seducirme? Sí. Eso llevó mi ira al límite.
Los rasgos de Ryan no eran afilados ni duros como los de Adam. Ryan tenía una suavidad que rozaba lo delicado. Un rostro pequeño, ojos abiertos como abanicos, redondos y brillantes cuando sonreía. Al apretar los labios, aparecían ligeros hoyuelos en ambas mejillas. Su piel era tan suave como la leche. Hay que reconocerle algo a Adam, sabía elegir el tipo correcto. Sabía que yo era heterosexual, así que escogió a un chico casi lo bastante bonito como para pasar por una chica. Mi plan original era llevar esto directamente ante John y mostrarle lo que su sobrino había hecho. Lo llamé, y antes de que pudiera decir una palabra, el viejo fósil empezó a divagar sobre un viaje de negocios, sobre un cuenco para bebé que había visto y que sería perfecto para Adam. ¿19 años? ¿Un cuenco para bebé? Tenía ganas de estamparle ese maldito cuenco en la cabeza. Cuando mi ira se calmó, una mala idea comenzó a tomar forma. Ya que el regalo se había entregado solo en mi puerta, ¿por qué no fingir que lo aceptaba? Dejar que Adam bajara la guardia, así sería más fácil trabajar a John. Al fin y al cabo, no iba a besar a Ryan ni a acostarme con él. ¿Qué daño podía hacer un poco de engaño mutuo? ¿Adam pensaba que había llegado hasta aquí desde cero siendo un imbécil? Ryan era joven y bonito, 19 años, un universitario. Era obediente, dulce, y lo más importante, alimentaba mi ego. Dominic, ¿soy bonito? Después de acompañarlo a la universidad y verlo jugar al baloncesto, Ryan se puso en cuclillas frente a mí. El sudor le empapaba la frente, las mejillas estaban sonrojadas, y alzó la cabeza jadeando mientras preguntaba. Era demasiado bueno usando sus propias ventajas como armas. Ese rostro devastador, después de hacer ejercicio, hacía que su juventud y vitalidad brillaran de forma casi obscena. Tenía la garganta seca. No había bebido agua en todo el día, así que no respondí. Las pestañas de Ryan cayeron. Parecía un cachorro abatido. Luego señaló las gradas junto a la cancha. ¿No soy bonito? Pero todos me están mirando. Antes de que pudiera hablar, se animó él solo en cuestión de segundos. Levantó de nuevo la cabeza y sus ojos brillaron. Pero solo me gustas tú, Dominic. Mi puño, colgando junto a la rodilla, se cerró con fuerza. ¿Bonito? Y sabía exactamente cómo atrapar a alguien. Adam realmente sabía elegir. Si no fuera heterosexual como el acero, esa trampa de belleza podría haber funcionado. Por suerte, ese bastardo de Adam no supo contenerse. En menos de 3 meses, John descubrió que su sobrino lo codiciaba. De inmediato tomó distancia. Al ver que mi amigo por fin despertaba, no dudé, también dejé a Ryan. Pero soy un hombre decente. El día que lo eché, transferí 5 millones a su cuenta. Somos adultos. Todos entendemos las reglas. Lo que no esperaba era que Ryan fuera tan incapaz de rendirse. Devolvió el dinero intacto y empezó a aparecer cerca de mi casa cada pocos días. Al principio aún respondía algún mensaje, solo para quitármelo de encima. Luego la empresa consiguió un proyecto enorme y me quedé demasiado ocupado para perder tiempo en otras cosas. ¿Quién iba a pensar que el chico acabaría acampando frente a mi puerta como un fantasma húmedo y acechante? Y no le bastó con quedarse allí. La oficina. La cafetería. El camino de vuelta a casa. Cada vez, esa mirada resentida y fantasmal se me pegaba a la espalda. Al ver cómo los ojos de Ryan se apartaban instintivamente, resoplé. Adam realmente calculó mal al usarte para vengarse de mí. Cuando recuerdo cómo Adam quedó expuesto y fue expulsado de la familia Scott, la inquietud en mi pecho se reduce a la mitad. Doy un paso al frente y le lanzo a Ryan el reloj barato que me había comprado tras 3 meses de trabajo a tiempo parcial y programa de prácticas. Se queda paralizado y no lo atrapa. El reloj cae al suelo y se hace pedazos. Señalo el edificio a mi espalda. Yo, Dominic Nelson, aunque me lanzara desde este edificio, jamás me gustarían los hombres. El rostro de Ryan se vuelve mortalmente pálido. Las lágrimas le llenan los ojos, y todo su cuerpo parece a punto de derrumbarse. Mi mirada baja del reloj destrozado a la tela clara de su ropa. Parece digno de lástima. ¿Y qué? Yo me levanté desde cero. Lo más afilado que tengo es el corazón. Levanto el pie. Mi zapato de cuero pulido aplasta sin cuidado los restos del reloj. Luego me inclino hacia él.
Le dedico una sonrisa torcida y dejo caer la última puñalada. Ni se te ocurra mencionar que eres un hombre. Aunque fueras una mujer, igual me darías asco. Ryan por fin se calmó. Mirando mi teléfono en silencio, mi ánimo mejoró tanto que no pude evitar beber un par de copas de más. Justo estaba pensando en dónde ir a divertirme mañana cuando, por accidente, mi mirada se desvió hacia John, desplomado a mi lado, como si el alma se le hubiera salido del cuerpo. Casi resultaba gracioso. Me acerqué un poco y le di un leve empujón en el hombro con el pie. ¿Sigues preocupado por tu sobrino falso? La empresa de la familia Scott ya está en sus manos. Probablemente vive mejor que tú. No te des tanta importancia. No hacía mucho que Adam había hecho las maletas y se había mudado de la casa de los Scott. Cuando se fue, ni siquiera dio la cara. La escena fue fea, lo bastante fea como para quemar. Yo había supuesto que algo grande había ocurrido entre bastidores, pero no esperaba que acabara así. Cuando le pregunté a John, solo negó con la cabeza y no dijo nada. Luego, una y otra vez, se limitó a invitarme a beber. Lo entendí. Y yo también estaba dispuesto. Para ser sincero, llevaba mucho tiempo odiando a ese pequeño bastardo. John era igual que yo. Recto como el hierro. Que le gustara a un hombre sería repugnante, no había otra forma de verlo. Pero el problema era Adam. Era el sobrino que había criado con sus propias manos. Si se quitaba todo lo demás, más de 10 años de afecto familiar eran reales, sólidos, innegables. Así que, si John sufría, yo podía entenderlo. Lo que no podía entender era. John dejó el vaso sobre la mesa. Un hilo de amargura atravesaba su voz. ¿Será porque no eduqué bien a Adam? Levantó la vista, y por primera vez, vi algo frágil en su rostro. Si le gustan los hombres, ¿eso está mal automáticamente? Por un segundo pensé que había oído mal. Antes de que pudiera decir nada, John se bebió el licor de un trago, sacudió la cabeza y volvió a ser el de siempre. Que le gusten los hombres es culpa suya. La opresión en mi pecho por fin se disipó. Jesús. Me dio un susto de muerte. Por un momento casi pensé que mi hermano más cercano se había vuelto gay. Aunque, pensándolo bien, realmente parecía que lo fuera. Miré el mensaje que John me había enviado, pidiéndome que vigilara a Adam durante el banquete. Estaba tan furioso que casi podía echar fuego por la nariz. Al principio todo iba bien. John incluso me había pedido que le presentara algunas citas. Y luego, no sé qué salió mal. En cuanto comenzaron las citas a ciegas, dejó de aparecer. Un proyecto de cooperación por el que había luchado con uñas y dientes se lo entregué directamente a él. El cliente llegó, y John no. Gracias a Dios yo estaba cerca y corrí a salvar la situación, de lo contrario, el contrato multimillonario por el que había sangrado se habría ido al garete. Cuando irrumpí furioso en su despacho después, lo encontré sosteniendo un manual del empleado, mirándolo como si estuviera poseído. No quería volver a casa. No comía bien. No contestaba las llamadas. Jamás imaginé que John, el tipo que había llevado los mismos pantalones que yo, pudiera acabar así. Ya lo había dicho antes, una vez que te contagias lo gay, estás acabado. En aquel entonces, John había jurado por activa y por pasiva que era más recto que el hierro, más duro que el acero. Resultó que lo único duro que tenía era la boca. Guardé el teléfono en el bolsillo con brusquedad, la rabia hirviendo dentro de mí. Entrecerré los ojos y recorrí la sala con la mirada. Solo entonces vi a Adam, ese pequeño bastardo, acomodado en un rincón, perfectamente a gusto, chocando copas con la gente a su alrededor. Adam necesitaba que alguien lo cuidara. Por favor, solo se hacía el conejito indefenso delante de John, ese viejo fósil. Tomé una copa de brandy de una bandeja que pasaba. Tras dispersar con habilidad al grupo que intentaba forzar a Adam a beber, dejé mi vaso sobre la mesa y le lancé una mirada afilada. Incluso mi voz salió cortante. Vaya conciencia que tienes. Cuando te fuiste de casa de John, incluso te llevaste a la niñera. ¿Por qué no hiciste que John firmara un acuerdo de donación y te regalara la casa también? Simplemente no podía tragarlo. John era el hijo adoptivo del patriarca de la familia Scott. El hijo biológico de los Scott había muerto joven. En su lecho de muerte, confió a Adam,
que entonces no era más que un mocoso lleno de mocos, a John. Egoístamente, yo nunca quise que John cargara con semejante peso. En el testamento del cabeza de familia Scott, toda la empresa había sido dejada a Adam. Aparte de criarlo, ¿qué más le debía John a esa familia como para quedarse criando su línea de sangre? Pero aún así, John tomó esa patata hirviendo. Crió a ese niño hasta convertirlo en un auténtico pequeño bastardo. Y al final, ese lobo desagradecido de ojos blancos incluso puso sus ojos en su propio tío. El lobo de ojos blancos dejó el vaso, se recostó con pereza en el sofá de cuero. Curvó los dedos y golpeó la mesa de cristal una vez, dos, luego me miró poniendo los ojos en blanco. Los asuntos de nuestra familia Scott no son algo en lo que un viejo bastardo como tú tenga derecho a meter las narices. John era un hombre maduro y atractivo. Yo era un viejo bastardo. Frotándome las sienes palpitantes, forcé mi ira a bajar. Adam. Por el bien de John, porque eres su sobrino, no te lo tendré en cuenta. Pero si sigues provocándolo, no me culpes cuando no muestre misericordia. Me levanté para irme. Una risa burlona sonó a mi espalda. ¿Cómo sabes que John no siente nada por mí? ¿Sabes que cuando lo besé mientras dormía, estaba claramente despierto, y aún así fingió estar dormido? ¿Sabes que cada vez que hay tormenta, sin importar lo que esté haciendo, siempre vuelve corriendo para quedarse conmigo? Hay muchas cosas que no sabes, Dominic. Ocúpate de tus asuntos. La ira que acababa de apagar volvió a encenderse al instante, pero al ver su rostro lleno de autosuficiencia, las palabras en mi boca tomaron otro rumbo. A los ojos de John, Adam era obediente. Infantil. Un poco rebelde, pero inofensivo. John nunca había visto al Adam que se escondía a sus espaldas. Al que peleaba como si quisiera matar. Al que saboteaba las citas de John usando cualquier truco sucio que encontraba. Detrás de esa máscara impecable, vil. Oscuro. Patético. Egoísta. Adam no se atrevía a dejar que John lo viera. Ni siquiera su amor era algo limpio o honorable. Curvé los labios y hablé con ligereza. Ah, sí. ¿Y si John supiera todas las cosas asquerosas que has hecho a sus espaldas? ¿Te atreverías a apostar por ello? Salí afuera a fumar un cigarrillo. Al final de nuestro enfrentamiento cara a cara, casi llegamos a los golpes. Justo estaba sacando el encendedor cuando una mano fría lo tomó con naturalidad. Lo abrió y me ofreció la llama. A través de ese resplandor anaranjado, apareció un par de ojos hermosos. Dominic. ¿Cuánto tiempo sin verte? Entrecerré los ojos y lo examiné de arriba abajo. El flequillo desordenado que antes caía sobre su frente estaba ahora peinado hacia atrás con un cuidado meticuloso. Llevaba un traje negro perfectamente entallado, salpicado de diminutos diamantes fragmentados, combinado con una sencilla camisa gris oscuro. La corbata estaba impecable. La belleza suave, casi delicada, de sus rasgos se había afilado hasta volverse peligrosa. ¿Ryan? No podía creerlo. ¿Cómo demonios había conseguido colarse en un banquete de negocios de este nivel? Un pensamiento me golpeó de pronto. No me digas que tú, James, es. Alguien pasó a nuestro lado. Las palabras se me cortaron en seco. Ryan asintió con docilidad. Increíble. El joven heredero del mayor imperio financiero. Se decía que siempre había sido frágil y enfermizo, que nunca aparecía en público. Así que la pobreza era falsa. Su identidad era falsa. Todo era falso. Y eso solo me dejó aún más confundido. Tienes dinero, tienes estatus. ¿Qué demonios usó Adán para comprarte? ¿Para qué vinieras a seducirme? Al principio pensé que necesitaba dinero. Resultó que la fortuna familiar de este pequeño ricachón era 10 veces mayor que la mía. Ya te lo dije, respondió Ryan. Me gustas, Dominic. Volvió a meter el encendedor en mi bolsillo y luego enganchó su dedo al mío. La misma expresión obediente. Solo que ahora me hacía erizar la piel. Con la influencia del padre de Ryan, podría retorcerme el cuello y patearlo como si fuera un balón. Cuando asumí que él y Adam se habían aliado para joderme, había permitido que Ryan se acercara y lo había humillado más de una vez. Hacerlo lustrar mis zapatos fue lo de menos. Y cuando, satisfecho, creí haber expuesto su pequeño plan, dije muchas cosas a propósito para asquearlo.
Si ese joven amo volvía a casa y se quejaba aunque fuera una sola vez, mi empresa quizá no desaparecería de inmediato, pero perdería al menos la mitad de su vida. Un sudor frío me recorrió la frente. Debería fingir que hablamos. Mientras me devanaba los sesos buscando una estrategia, se oyeron pasos apresurados a mi espalda. El asistente de Adam estaba pálido de pánico. Dominique, el presidente Scott Jr. ha desaparecido. El corazón se me encogió. No me digas que, por lo que acababa de decirle, había empujado demasiado al pequeño bastardo y se había ido a hacer alguna locura. Saqué el teléfono, dispuesto a ordenar que lo buscaran. Pero no lograba leer el temperamento de ese desgraciado y tras pensarlo 2 veces, llamé de todos modos a John. Apenas había dicho un par de frases cuando una mano pálida cubrió mi teléfono y cortó la llamada. Me giré para mirar a Ryan, en silencio. Entonces recordé lo que acababa de decirle a John, que Adam podía beber como un monstruo. Todo encajó de golpe. En un instante supe exactamente a dónde había ido Adam. Y, al pensarlo un poco más, ¿cómo era posible que Ryan, que llevaba tanto tiempo callado, apareciera de repente aquí esta noche? Una mierda que le gustaba. Con esa cara, Ryan podía tener al hombre que quisiera, y aún así se empeñaba en fijarse en mí. Así que era eso, la primera ronda no había logrado atraparme. Y Ryan estaba dispuesto a exponer su verdadera identidad solo para luchar por la felicidad de Adam. ¡Qué conmovedora hermandad! Pensando en que el culo de mi amigo quizá no sobreviviera a esta noche, no tenía paciencia para perder tiempo con él. Me giré y me dirigí al garaje, solo para que 2 manos poderosas se cerraran alrededor de mi cintura. Abrí los ojos de par en par. Aquellas manos eran como hierro, no podía apartarlas. Así que lo de que Ryan fuera débil también era falso. Me reí, furioso. ¿Eres el puto perro de Adam? ¿Has estado actuando todo este tiempo solo para hoy? Supuse que Adam ya estaría corriendo hacia la casa de John, y la rabia me volvió imprudente. De verdad que no lo entiendo. ¿Con qué te compró Adam? ¿Te gusta Adam? El agarre en mi cintura se tensó. Así que había dado en el clavo. Entonces ve tú mismo a perseguirlo. ¿Qué sentido tiene ser un perro faldero? Si no te das prisa, Adam va a acabar en la cama de otro, y serás tú quien lleve los condones. ¿Crees que así pareces devoto? Puedes engañarme si quieres, pero no te engañes a ti mismo. Suéltame. Te lo prometo, antes de que Adam llegue a casa de mi amigo, lo detendré. Haré lo que sea para desnudarlo y lanzarlo a tu cama. La mirada de Ryan se oscureció, centímetro a centímetro. La fuerza alrededor de mi cintura solo se intensificó. Volví a reír. Le había señalado sus sentimientos, ahora estaba avergonzado y furioso, ¿no? Adam dijo algo correcto, interrumpió Ryan de pronto. Dio un paso al frente, tan cerca que pude sentir su aliento en mi cara. Sus ojos se deslizaron lentamente de los míos, hasta mis labios. Una boca que habla tan sucio, bien podría ser besada hasta quedar arruinada. ¡Qué broma! Un verdadero perro faldero, de pies a cabeza. Se había aprendido de memoria las palabras de otro como si fueran evangelio. Levanté la barbilla. La ira barrió la poca razón que me quedaba, y lo provoqué a propósito. Adelante. Arruínala a besos. Al segundo siguiente. Un calor se estampó contra mis labios. Joder. ¿De verdad me besó? Me ardían los labios. Mirando mi reflejo, hinchados, partidos, de un rojo furioso, apreté el puño y luego lo dejé caer sin fuerzas. La escena se reprodujo en mi cabeza una y otra vez. Un rincón estrecho. Calor abrasador. Muñecas estranguladas hasta enrojecer. Ryan, siempre obediente y adorable delante de mí, mostraba por primera vez un rostro frío, ignorando mis gritos mientras me besaba con una insistencia brutal, arremetiendo contra mí como si el lugar le perteneciera. Besó hasta que mi cerebro se quedó sin oxígeno. Nos separamos solo el tiempo justo para que yo jadeara, la mente volviendo a enfocarse. Instintivamente forcejeé, solo para descubrir que no podía liberarme. Me besó de nuevo. Nos separamos otra vez. Logré mantenerme lúcido quizá 3 segundos antes de que me arrastrara de vuelta a una niebla larga, interminable. Hasta que alguien pasó por el rincón. Cuando intentó llevarme a rastras hacia el baño para continuar.
Me solté con todas mis fuerzas, me metí de un salto en un cubículo y cerré con llave. Ryan no se enfadó. Simplemente llamó a la puerta con educación y preguntó cuándo pensaba salir para que pudiéramos continuar. La cabeza estaba a punto de estallarme. ¿Continuar una mierda? Lárgate. Ya no me importaba quién fuera su padre. Que un hombre me besara a la fuerza por primera vez, la humillación me arrolló como un maremoto. Exploté. Buscaré a alguien que te mate a golpes. Hubo una pausa al otro lado de la puerta. Luego, una risa ligera, con un tono juguetón. No hace falta buscar a nadie más. Dominique puede hacerlo él mismo. Añadió, como si quisiera ponérmelo más fácil, no me defenderé. Quise golpearlo. Mi mano fue hacia la cerradura. No. Ryan había estado actuando antes. Era fuerte como el demonio. No podía vencerlo en una pelea. Mientras aún buscaba una salida, el hombre al otro lado de la puerta pareció perder la paciencia. La mano apoyada en la puerta apretó con más fuerza, y su voz se volvió ronca. ¿Cuánto tiempo más piensas quedarte ahí dentro, Dominique? Hace un momento tu lengua estaba dando vueltas en mi boca, me lamiste con ganas. Ni siquiera sé qué dije con la cabeza zumbándome así. Para cuando salí, Ryan ya se había ido. Cerré el grifo hasta que el agua se cortó con un golpe seco. El baño, a altas horas de la noche, cayó en un silencio mortal. Las palabras de Ryan daban vueltas en mi cabeza como si estuvieran poseídas. Mi lengua, en su boca. Una imagen cruzó mi mente. Sacudí la cabeza. Ridículo, ¿cómo iba a haber sido yo quien la metiera ahí? Debió de haberla atraído él. TSK. Sus labios habían sido bastante suaves. No dormí. Pasé toda la noche obsesionado con cómo demonios mi lengua había acabado en su boca. A la mañana siguiente me arrastré fuera de la cama con ojeras oscuras. Fui a la sala a por un vaso de agua y vi una figura alta sentada en mi sofá. Mi mano se sacudió. Medio vaso de agua tibia se derramó directamente sobre la alfombra. Cuando me di cuenta de quién era, empecé a maldecir de inmediato. ¿No te dije que dejaras de seguirme? Primero acampas fuera de mi puerta, ahora forzas la cerradura y te metes en mi casa. ¿Lo crees o no? Llamaré a la policía y te harán salir esposado. Anoche lo dejé muy claro. No hay ninguna posibilidad entre nosotros. Olip, si estás aquí porque ayer accidentalmente puse la lengua en tu boca y quieres que me haga responsable, has venido a la persona equivocada. Te dije que odio a los H. La figura oscura del sofá se levantó, se dio la vuelta, completamente confundida. ¿Ryan? ¿Con quién te besaste? La palabra que no había terminado, hombres, se me atascó en la garganta y dio un giro brusco. ¿Ion? ¿Qué haces en mi casa? Las luces del salón estaban apagadas. Y aunque John tenía una llave, casi nunca venía. Así que, por supuesto, había asumido que se trataba de ese hombre fantasmal otra vez. La opresión en mi pecho se soltó de golpe, junto con una extraña y decepcionante sensación de vacío por haberme equivocado. Vine a ver si estabas bien. Los ojos de John me recorrieron de arriba abajo. Evitó mi mirada, y su tono sonaba más culpable a cada segundo. ¿Qué podría pasar? Espera. Casi lo olvidaba. Me reí, lleno de rabia. Así que de verdad eres de los que dejan tirado a su amigo por una cara bonita, ¿eh? Ayer todavía estaba preocupado por tu culo. ¿Y tú? Sabías que Adam había hecho que me bloquearan el paso. No te importó si vivía o moría. Pasaste toda la noche desahogándote con el pequeño bastardo de tu familia, ¿no? La furia retrasada me subió al pecho de golpe. Mi hermano, con quien había crecido usando los mismos malditos pantalones, no podía ni compararse con ese medio adoptado de mierda. Estaba preocupado por ti. Soltó John, y luego se quedó helado. No lo llames pequeño bastardo. Es muy bueno, ni siquiera me mandaste medio mensaje. Levanté el teléfono y di un paso adelante. John retrocedió de inmediato. Esa distancia se ve un poco ambigua. La nariz de perro de Adam puede olerlo. ¿Yo? John dejó de fingir del todo. Ayer, a mitad de estar con Adam, de repente pensé en tu seguridad.
Él dijo que no había de qué preocuparse, que no te había hecho nada. Ahora que veo que estás en casa, me voy. Todavía tengo que desayunar con Adam. De verdad no hacía falta que fuera tan detallado. Volví a reír, furioso. John hizo un gesto con la mano y se dirigió a la puerta. Justo antes de salir, se detuvo y me miró como si quisiera decir algo, pero no pudiera. En realidad, que te gusten los hombres no es gran cosa. Al principio yo tampoco veía claros mis propios sentimientos, por eso Adam y yo desperdiciamos más de medio año. ¿Por qué me estaba contando eso? ¿Para qué alabara su historia de amor que sacudía el mundo? ¡Qué broma! Le di un portazo. Tú también puedes largarte. Quería dejar las cosas claras con Ryan. Pero nunca encontré la oportunidad. Ese mocoso, quién sabe qué estaría tramando, desapareció después del beso y no me mandó ni un solo mensaje. ¿De verdad se había rendido? Entonces, ¿qué demonios fue toda esa persecución implacable de antes? ¿Haciéndose el interesante? No estaba durando un poco demasiado ese hacerse el interesante. Mi dedo presionó la pantalla del teléfono, tensándose sin darme cuenta. El último historial de chat seguía siendo de hacía 3 meses, cuando me preguntó si podía ir a dormir a mi casa. Lo había ignorado. Luego me lo encontré en el banquete de aquella noche. Y luego, la cabeza me palpitó levemente. Dindon. La pantalla negra se encendió. Era John llamando. El socio me ha dado unas entradas para un resort de montaña. ¿Vienes? Podía oír a Adam parloteando de fondo. Desde que esos dos se incendiaron juntos, ya ni se molestaban en ocultar nada. Me tembló el párpado. Ni hablar de convertirme en un accesorio del teatro de pareja de ellos. No voy. Tengo cosas que hacer. ¿Qué cosas? ¿No acaba de pasar la aceptación del proyecto de tu empresa? Ven a divertirte. Adam también trajo a un amigo, cuantos más, mejor ambiente. Yo, me corté a mitad de la negativa. Espera. ¿Cómo se llama su amigo? No estoy seguro, el joven amo de la familia James, ese que casi nunca da la cara. Entendido. Así que ese era el hacerse el interesante. Resoplé, saqué el estuche de cigarrillos y me llevé uno a los labios con pereza. La nicotina inundó mi nariz. Se sentía tan bien que la incomodidad de los últimos días se evaporó al instante. Así que ahí era donde había estado esperándome. Está bien. Voy. Esta vez se lo diría claro. Le haría entender que conmigo eso de hacerse el interesante tampoco funcionaba. Que dejara esos truquitos llamativos. Ni siquiera había podido decir una palabra. Y llegó el primer problema. Solo quedaban habitaciones dobles. Todos hombres. Una habitación por persona sería absurdo. Pero el problema era. Yo era heterosexual. Los otros 3 eran gays. Desde que entramos, los ojos de Adam no se despegaron de John. Ryan, en cambio, se comportaba de forma extraña. Se subió al coche y se sentó a mi lado, pero no miró a nadie. Solo sacó los auriculares, se los puso y cerró los ojos. Cuando llegamos, arrastró su maleta hasta el punto más alejado de mí. Apoyó medio cuerpo en el mostrador y se quedó mirando el móvil, chateando con quién sabe quién, sonriendo con una felicidad descarada. ¿Por qué demonios estaba tan contento? Un beso cualquiera me había torturado durante semanas, y él parecía completamente imperturbable. Inhalé despacio. 2 habitaciones, por favor. En cuanto las palabras cayeron. 3 pares de ojos se clavaron en mí. Adam rodeó a John con un brazo y dio un paso atrás. Ryan por fin levantó la vista de la pantalla, frunciendo el ceño con confusión. ¿Quieres compartir habitación conmigo? No es que no puedas permitirte 3 habitaciones. ¿Tu empresa quebró? Sacó una tarjeta con naturalidad y la tendió. Usa la mía. Una ira sin nombre me subió al pecho. Me había perseguido sin descanso. Me había robado el primer beso con un hombre y ahora tenía el descaro de actuar así. ¿Por qué tenía que decidirlo todo él? Forcé la agitación a bajar, sonreí sin sonreír y empujé su tarjeta de vuelta. El dinero no cae del cielo. Ryan no se enfadó. Solo dijo, con tono plano, ah. Y guardó la tarjeta.
Dominique, intervino John, dando un paso adelante, si él no quiere compartir contigo, puedo compartir yo contigo. La mano de John ni siquiera había llegado a mi hombro cuando el pequeño bastardo detrás de él lo agarró y lo arrastró. Hacia atrás, inexpresivo. Calle. John se cayó de inmediato. De verdad. Completamente mimado por el pequeño bastardo de su familia. Vamos. Ryan, al que ni siquiera había visto levantar la cabeza, guardó su sonrisa. Al pasar a mi lado, dijo, ¿necesitas ayuda con el equipaje? Los escalones son un poco altos. La agitación se calmó un poco. Entonces Ryan volvió a mostrar esa sonrisa obediente tan suya. ¿Eres viejo? No querría que te fastidiaras la espalda. Ahora estaba aún más enfadado. El sonido del agua en el baño se cortó de golpe. Me quedé de pie frente a la ventana de suelo a techo, con un cigarrillo apagado entre los labios. Clic, un encendedor se abrió con un sonido limpio y seco. Me ofrecieron la llama. Incliné la cabeza y tomé el fuego. Mi mirada se deslizó hacia abajo, rozando a la persona a mi lado. El pelo negro de Ryan estaba solo medio seco, peinado todo hacia atrás, dejando al descubierto su rostro bonito. Normalmente el flequillo le cubría la frente, así que nunca me había fijado demasiado. Con toda la cara al descubierto, tenía un filo marcado, atractivo. Una toalla le rodeaba la parte inferior del cuerpo. Gotas de agua recorrían su línea en V y desaparecían en el lugar prohibido de debajo. Me quedé quieto, aparté la mirada y exhalé un aro de humo. Comparto habitación contigo porque necesito hablar. La punta de mi cigarrillo avanzó ligeramente. Ryan, en algún momento, también había sacado un cigarrillo. Lo sostuvo entre dos dedos, inclinó la cabeza y encendió el suyo directamente con el mío. Demasiado cerca. Lo bastante cerca como para poder contar casi sus pestañas espesas. Fruncí el ceño. ¿Cuándo empezaste a fumar? No es asunto tuyo. Di lo que tengas que decir. Volví en mí y di un paso atrás. Tú solo, deja de acosarme. De verdad no me gustan los hombres. Ryan mantuvo la postura de encender, entrecerrando los ojos al mirarme. ¿Cuándo te he acosado yo? La última vez me dijiste que me largara. Dijiste que no querías volver a verme en esta vida. ¿No he hecho exactamente lo que querías? Me quedé congelado. Después de aquel beso, ¿de verdad había dicho eso? Dominique, continuó Ryan, con voz tranquila, esta vez has sido tú quien apareció delante de mí. Yo no me aferré a ti. Pero antes, cuando te dije que te largaras, tú no. Las palabras salieron de mi boca y pisé el freno en seco. Algo se me atascó con fuerza en el pecho. Una risa burlona sonó frente a mí. Dominique, no soy tan barato como crees. A partir de ahora seamos solo amigos. El círculo es pequeño, no puedes evitarme para siempre. No tienes que preocuparte porque tenga pensamientos inapropiados sobre ti. Apagó el cigarrillo en el cenicero. Ryan se incorporó, se sentó en el sofá más alejado de mí y volvió a trastear con el móvil. Quienquiera que estuviera al otro lado tenía que ser alguien especial. Ryan sonreía como si la sonrisa fuera a partirle la cara en dos. Un ardor caliente me recorrió las yemas de los dedos y me devolvió a la realidad. Me froté las sienes doloridas, respiré hondo y dije, no estás usando el baño ahora, ¿verdad? Voy a ducharme. La persona hundida en el sofá no respondió, como si hubiera caído por completo en su propio mundo. Su sonrisa era exasperante. Tenía ganas de estrellar su teléfono. Tal como había dicho Ryan, de verdad parecía tratarme como a un amigo. No mantenía una distancia deliberada, pero la controlaba con precisión, como haría un amigo normal. ¿Quién demonios quiere ser amigo de un mocoso de 19 años? Cuando volviéramos, lo borraría otra vez de WeChat. Ja. Como si necesitara otro, amigo. ¿Y que si su padre era poderoso? ¿De verdad iba a venir a destrozar mi empresa por esto? El viaje de 5 días al resort terminó. Regresamos, deshicimos las maletas y nos preparamos para volver a casa. Mientras ordenaba el equipaje distraído, la voz de Ryan llegó desde detrás de mí. Dominique, ¿eso es un lunar de lágrima en la comisura de mi ojo? Ya estaba irritado. Metí la última prenda en la maleta, lo agarré del cuello de la camisa con impaciencia y lo tiré hacia mí.
Bajo esos ojos en forma de media luna, la piel estaba lisa y limpia. Entrecerré los ojos y me incliné para mirar aún más de cerca. No. Te estás inventando cosas para llamar la atención. Estaba enfadado con él y mi tono salió afilado. A Ryan no le importó en absoluto. Una sonrisa se le fue reuniendo lentamente en los ojos. Inclinó la cabeza. Esta distancia es perfecta para besar. Maldita sea. No acababas de decir que éramos amigos normales. Y ahora me estás tentando otra vez. De repente se me secó la garganta. Estaba a punto de apartarme. Entonces Ryan añadió, si él estuviera aquí, sería aún mejor. Este resort está bien. La próxima vez lo traeré a él. Las alarmas empezaron a gritar dentro de mi cabeza. ¿Él? ¿Qué él? ¿Ryan tenía a alguien nuevo? Él fue quien se aferró a mí al principio. Él fue quien dijo que solo le gustaba yo. Él fue quien me besó. Entonces, ¿cómo podía ser también él quien decidiera que solo éramos amigos? ¿Me estaba tomando el pelo? Es perfecta para besar, gruñí entre dientes. Ryan parecía confundido. Yo no dije que quisiera besarte. Le agarré la nuca con una mano y lo tiré hacia mí con fuerza. Yo sí. Yo te voy a besar. Ni siquiera sé en qué momento acabé debajo de él. Cuando volví en mí, Ryan ya había sacado el tercero. Abrí los ojos de par en par, hasta la voz me tembló. ¿Otra vez? Ryan se detuvo un instante y luego me hizo esa pregunta de nuevo. ¿Te gustó? ¡Qué broma! Yo solo quería arruinar su nueva relación, nada más. ¿Quién demonios puede gustar de los hombres? Malditos gays. Puse los ojos en blanco. No. Desde arriba cayó una risa fría. Sigue mintiendo. Di una palabra más con esa boca tan dura y añado otra más. Yo, fui volteado y vuelto a presionar contra la cama. ¿Quién fue el que me bajó los pantalones hace un momento? ¿Quién no podía esperar para arrastrarme a la cama? ¿Quién fue el que me decía que me moviera más rápido? La voz de Ryan se volvió grave, oscura y peligrosa. Respóndeme. En algún momento, mientras nos besábamos, Ryan volvió a confesarse. Yo me aferré a mis principios de hombre heterosexual y lo rechacé, otra vez. ¿Y luego, le bajé los pantalones? Creo que sí. Incluso dije algo como, tienes mucho de qué presumir. Más grande que yo. Así que me lancé de lleno y acabé debajo. Ryan, con el rostro frío y hablando obscenidades, era un contraste brutal. Antes, cuando me provocaba, se comportaba como el pequeño más dulce y suave del mundo. Camisa tipo polo todos los días, parpadeándome mientras invadía mi espacio. Siempre preguntando si era bonito, si quería besarlo. La primera respuesta fue sí. La segunda fue no. Pero desde aquel beso forzado, mi segunda respuesta empezó a quedarse atorada en la garganta. ¿Soy demasiado liviano? Ryan me giró la cara hacia él cuando me notó distraído, al segundo siguiente. Estaba tan enfadado que parecía a punto de estallar. Medio aturdido, miré ese rostro bonito y dije, quiero besarte. ¿Qué? ¿De qué estaba hablando? Me incliné yo mismo, rodeé su cuello con un brazo y lo besé. Me dolió el trasero toda la noche. No haber vendido a Adam, ese pequeño bastardo, hace 10 años fue el mayor error de mi vida. Mi amigo no pudo proteger su propio trasero. Y ahora mira. Ahora el mío había ido en promoción de 2x1 y se había regalado solo. ¿Despierto? En cuanto abrí los ojos, Ryan se inclinó sobre mí. ¿Puedes salir primero? Podía sentir algo cambiando. Mi trasero empezó a doler otra vez. Adam y su tío regresaron primero, yo extendí mi estancia aquí 3 días más. Ryan me ignoró y volvió a empezar a manosearme. ¿Estaba enfermo? ¿No sería lo mismo hacer esto en casa? Estaba a punto de hablar. 2 dedos se deslizaron en mi boca, sacaron un hilo húmedo. Y un beso ardiente cayó en la parte trasera de mi cuello. Buen Dominic. Hasta que te oiga decir que te gusto. No vas a salir de este resort. Capítulo extra, Ryan. Mi compañero de habitación me pidió un favor. Ir a seducir al mejor amigo de su tío.
Apagué el cigarrillo y solté una risa nasal. El mejor amigo de su tío es lo bastante viejo para ser mi padre. Sí, me gustan los hombres, pero no voy seduciendo a cualquier viejo. Me empujaron una foto delante. Seducir. Seducir al viejo. Viejo, no. Dominique, era un poco complicado. De verdad parecía heterosexual. No quería desperdiciar esfuerzos en un hombre de esa edad, pero sinceramente me gustaba esa cara. Después de pensarlo. Si no le gustaban los hombres, tenía que gustarle las mujeres, ¿no? Decidí actuar como un dulce y pequeño adorable. Nací con una cara bonita, actuar dulce era fácil. Y, como esperaba, Dominique me permitió acercarme. Maldita sea. Me hizo lustrarle los zapatos, hacer tareas, limpiar baños. Parecía que se estaba burlando de mí. Pero cuando levantaba la vista y veía su cara, todas las dudas desaparecían. Mi futura esposa, por supuesto que debía consentirlo yo mismo. En el peor de los casos, haré que su trasero duela unas cuantas veces más después. Realmente se estaba burlando de mí. Después de que mi compañero de cuarto y su tío se juntaran, aparecieron 5 millones en mi cuenta. Los 5 millones de Dominique. Nota, no vuelvas a buscarme. Reí con rabia. Bien. Así que de verdad pensaba que yo era un actor contratado por Adam, por eso me humillaba como quería. Incluso perdió los estribos y dijo que yo gustaba de Adam, que era el perrito faldero de Adam. Estaba tan furioso que casi me explotaban los pulmones. Una boca que no escucha merece ser besada hasta arruinarse. Una mano le sujetó el mentón, la otra le atrapó ambas muñecas. No era tan fuerte como yo, no pudo liberarse por más que luchó. Pensé que solo era yo forzándole un beso, hasta que a mitad. Su lengua se deslizó dentro. Y no solo eso. Las manos que tenía inmovilizadas abajo tampoco se estaban portando bien, tiraban de mis pantalones. Lo más duro de él era su boca. En el momento en que mis dedos alcanzaron su cinturón, alguien pasó detrás de nosotros. Dominique volvió en sí de inmediato, me empujó y huyó al baño. Balbuceaba sin parar, nervioso, incoherente, una frase sin conectar con la siguiente. En medio de todo, incluso soltó que mis labios eran suaves. De verdad parecía no saber ni lo que estaba diciendo. Me dio curiosidad. Si alguien tiene que perder algo para demostrar que es sincero. ¿Cómo lo demuestra una boca obstinada? No me gustas. Los ojos de Dominique estaban empañados, los brazos rodeaban mi espalda, y aún así insistía. Reí con rabia. Si quieres otra ronda, solo dilo. Dominique, este viejo, cambiaba de cara más rápido que pasar una página. El día anterior, en la cama, dijo que le gustaba. En cuanto se bajó de la cama, volvió a decir que era heterosexual. Bien. Bien. Heterosexual. Ve y sé heterosexual, entonces. Dejé de complacer su deseo. Me retiré y me fui. Hasta después de clases, cuando mi teléfono silencioso vibró de repente, mensaje de Dominique. Ven a recogerme. Ubicación. La ira que había contenido todo el día se alivió un poco. Así que el viejo aún sabía venir a buscarme. Cuando llegué al reservado, la voz de Dominique salió desde dentro. ¿Por qué no vino a recogerte el pequeño bastardo de tu familia? ¿Ocupado en el trabajo? ¡Qué excusa tan floja! Antes se te pegaba como chicle. La voz de John sonaba impotente. ¿Puedes dejar de llamar a Adam pequeño bastardo? Dominique, pequeño bastardo. John respiró hondo. Entonces tu Ryan también es un pequeño bastardo. Dominique, tonterías. Nuestro Ryan es bien portado. ¿Quién puede competir con Adam en ser un bastardo? John, tú y Ryan son ambos unos bastardos. Dominique, ya no somos hermanos. Solo espera a que llegue mi pequeño adorable, con un chasquido convertiré a tu familia Scott en polvo. Las voces dentro del cuarto se volvieron cada vez más acaloradas. Mi mano acababa de tocar el pomo cuando una mano cayó sobre mi hombro. Adam apareció de la nada y me guiñó las cejas. Vienes a recoger a tu esposa, pequeño adorable. Le di una patada y no pude evitar reír mientras lo maldecía. Lárgate. Pero en el fondo, lo acepté. Pequeño adorable.
Yo era el pequeño adorable de Dominique. En el momento en que su terquedad cedió, floreció en silencio el corazón que había estado guardando.